Hola, querida audiencia, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Voy a abordar el día de hoy un tema interesante de servicios al pasajero. Voy a referirme especialmente al aeropuerto de la Ciudad de México, del que he leído he leído y he padecido, ¿verdad? En un sinnúmero de falta de servicios que no viene al caso ahorita comenzar a criticarlos uno por uno, sino que tenemos que aprender a vivir con las deficiencias que esto representa, hasta en tanto no se resuelva de fondo ese tema. Pero hay algo que sí es muy importante para todos y que creo que no tendríamos por qué padecerlo. Y tiene que ver con los temas torales que van más allá de lo que es pues, la molestia de que se está abriendo, te caes en el piso o de que los baños están inservibles, lo que sea. Eso vamos a dejarlo un poquito más de lado, pero sí hay cosas que son para mí relevantes y leí en este par de semanas algunas quejas sobre los temas de migración, sobre la lentitud y que no están en servicio, por ejemplo, las máquinas automatizadas que podrían servir para agilizar ese pase de las personas que regresan o que ingresan más bien al país, ya sea de regreso o que estén de nuevo ingreso. Y aquí yo veo y me llama mucho la atención que la respuesta inmediata de las autoridades aeroportuarias, de quien está a cargo, es inmediatamente generar un documento en el que se explica que no están en servicio, pero tratando de justificar algo que a la luz de la realidad de los pasajeros y de los usuarios del aeropuerto no debería tener problemática atendiendo a la naturaleza de los hechos. Si tenemos 6 o 7 máquinas que deberían ser automatizadas para que las personas que ya poseen el pasaporte, que se puede leer con estos datos biométricos, puedan acceder a ellos, pero son inservibles en el 90% del tiempo, yo creo que en lugar de dedicarnos a hacer respuestas para explicar vanamente, yo diría, bueno, pues ¿por qué no nos informan en este mismo contexto de la respuesta quién decidió esa contratación? ¿Quién es la empresa que está a cargo? ¿Cuál fue o si existe un contrato actual de mantenimiento? ¿Cómo manejan la información que se obtiene al pasar por esas máquinas? Porque fíjense, esa información súper confidencial que ya quisiera cualquier persona tener para manejarla de una manera ética y que entonces resulta que no sabemos ni quién la tiene ni cómo la manejan. Y entonces, ¿cuáles son las especificaciones técnicas de quien ganó o se otorgó ese contrato? ¿Cuáles fueron los criterios de selección? ¿Qué se hizo? ¿Qué se está haciendo actualmente para atender ese tema? Hay decenas de empresas en el mundo que se dedican a esta actividad, éticas, íntegras, y que se podría abrir una invitación directa, como les encanta hacerlo, a 20, a 10, a 15, para que se pudiera resolver el problema. Pero también en estas elecciones, yo sí quisiera como auditora forense saber ¿qué sucedió con esta empresa? ¿Cuánto costó el contrato? ¿Cuál es el mantenimiento que se le paga al mes? ¿Qué se hace y cómo se cuida la información sensible que se produce? No vayan a salir como en Compranet, que toda esa información la tenía un externo de una empresa y que hasta hoy no sé si sigue estando en manos de un tercero. Entonces, más allá de tratar de disculpar o de describir qué están haciendo y que no sirven, pues ya sabemos que no sirven, pero a ver, ¿qué vamos a hacer que en lugar de que funcionarios públicos se encuentren atrincherados en su ignorancia, tratando de contestar uno a uno a las personas que se quejan, cómo abarcamos más una resolución de problemas? Necesitamos funcionarios públicos proactivos, audaces, pragmáticos y severos contra cualquiera que contravenga la norma. No sé por qué se me da por imaginarme los que están rogándole a la empresa que atienda el proceso de estas máquinas, cuando tendríamos que ver la etiología, toda la naturaleza integral de esta adquisición, contratación, compra y que tengamos la capacidad de resolución. Pero hay otras cosas más en este tema que hoy abordo de servicios al pasajero que se me hace para mí muy relevante. O sea, no solamente quienes cometen irregularidades en sus funciones
hablo de los servidores públicos, por supuesto, simple y sencillamente creen que con disculparse se reparten las indulgencias y vuelven a reincidir. Lo salva, la verdad, la fe que en ellos tiene su tutor político y así prosiguen purificando los negocios de cualquier público, de cualquier culpa, perdón. Yo creo, por ejemplo, cuando se va a utilizar el servicio del aeropuerto, cualquiera de nosotros que vamos ya vamos de malas previniendo lo que ya sabemos que va a suceder. ¿Por qué? Porque desde la entrada los de vigilancia no están capacitados, no hay una profesionalización. La profesionalización es algo básico, indispensable, que tendríamos que exigir en las empresas de seguridad que se están contratando. Que aquí nos abre otro tema. Las empresas de seguridad en este país no, yo les puedo asegurar que el 95% no tienen el mínimo rigor de calidad, ni de confianza, ni de seguridad del personal que mantienen. Ese es otro negocio que quien gane las elecciones próximas debería de ir previniendo. Y entonces tenemos que llega uno a la fila para el viaje, toman el pase, la credencial, y en voz alta dicen el nombre, Muna Buchaín, Reynosa, Tamaulipas. Toda la fila se enteró a dónde va. ¿Cuál es la función de tener que decir en voz alta y revelar algo que es prácticamente personal? Y no queremos excepciones a este sentido. Siguiente paso. Están en la banda, empieza uno a colocar todas las pertenencias y entonces ahí hay una discrecionalidad porque no existe una uniformidad en los criterios ni en las políticas de atención a los usuarios, que es el poder del ciudadano, la información clara y precisa de cuáles son nuestros derechos y deberes. Y entonces resulta que si a uno de entrada le caemos mal, te dice, saque su mochila y póngala sobre la banda. Le digo, no, no la voy a sacar porque simple y sencillamente voy a ponerla y su banda está sucia. Pues no pasa, pues no pasa. ¿A quién le discutimos? ¿Con quién pones sobre la mesa estos temas? Son estas cuestiones que abusan del poder y que a nadie pareciera que le interesan. Pero bueno, sí tenemos nosotros que aprender a discutir y a ordenar. ¿Por qué? Porque también implica dentro de estos grandes problemas que a unos les piden poner las bolsas fuera, otros dentro, no hay una selectividad. Y también implica una cosa distinta. Por ejemplo, cuando estás pasando y te dicen, a ver, déjeme ver su hermoso rostro para que yo pueda, ¿de qué se trata? ¿De acoso, de falta de respeto? ¿Qué sucede y con quién en ese momento puede uno quejarse? Entonces, fíjense, la profesionalización implica un trato digno, un trato claro en el cual sabemos cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos y también las personas que están de ese lado lo hacen. Pero bueno, tenemos entonces en las pantallas de nuestro aeropuerto al titular transmitiendo un discurso que nadie va a escuchar seguramente y que me recuerda 50 años atrás cuando nos hacían ir a los informes, ¿no? A las personas a sentarse, a esperar horas, cuando lo que queremos es que utilicen esas pantallas para transmitir no solamente programas de prevención, que se eduque a la sociedad de sus derechos para diferir, para tener no solamente una discusión cara a cara, sino en ese momento qué botón puede tocar, qué llamada puede hacer, a qué teléfono, un teléfono en que tengamos un espacio para poder expresar nuestras inconformidades. Y esos son límites al abuso de la autoridad, porque tenemos derecho a un trato digno, respetuoso, y debemos también aprender a cumplir por supuesto, las regulaciones, pero no hay más que discrecionalidad. Gastan más en luz en estas pantallas y generan un repudio ciudadano. Necesitamos saber quién, cómo, por qué, transparente en los contratos de esas máquinas, quiénes son las empresas responsables, cada cuánto se les ha dado mantenimiento, quién dio el mantenimiento, hablo de los temas de migración, para que podamos saber qué se ha hecho al respecto. Eso necesitamos saber. Y entonces vamos a poder decir, bueno, sí se han hecho todo lo que está en sus manos y ahorita seguramente deben tomar otra decisión. Las palabras deben coincidir con los hechos. Y entonces no queremos simplemente disculpas. Esto es algo
que es no solamente del aeropuerto, sucede en muchos de los servicios que tenemos que padecer los ciudadanos. Pero bueno, aquí nos tocó vivir, decía nuestra querida Cristina Pacheco, y el tema es que hay que saber vivir solucionando estas cosas. También aprovecho a decirles con gusto que esta semana espero que ya esté en librerías mi libro, La Casa Sucia, en el que se abordan muchísimos temas. Y aquí también tiene que ver la incompetencia, porque la incompetencia, la negligencia, pues también forman parte de la corrupción. Muchas gracias y que tengan un buen día a todos.